Un golpe de Estado por la ruta de la seda. Robledo responde con contundencia y llama a la sensatez nacional. En medio de la controversia que generó la confirmación del presidente Gustavo Petro sobre su intención de que Colombia se adhiera oficialmente a la ruta de la seda impulsada por China, se reactivó en varios sectores del país una vieja y recurrente sospecha: ¿está Petro preparando un golpe de Estado? La posibilidad, aunque remota para muchos, sigue siendo alimentada por voces críticas del gobierno cada vez que se toman decisiones consideradas arriesgadas o disruptivas en la arena internacional. Sin embargo, esta vez, una figura de la oposición tradicional salió al paso de las versiones más alarmistas: el exsenador Jorge Enrique Robledo. Durante su intervención en el programa El Debate de Semana, Robledo abordó el tema con la claridad y franqueza que lo caracterizan, dejando claro que este tipo de especulaciones carecen de fundamento real y no hacen sino desviar el foco del verdadero debate que debería estarse dando en Colombia: los beneficios o riesgos concretos que podría traer para el país firmar un acuerdo de este tipo con China. Ese cuento de que Petro se va a dar un golpe de Estado y se va a reelegir, eso es paja, afirmó Robledo sin rodeos. Petro no tiene fuerza para cambiar la Constitución, sería un idiota si se metiera a dar un golpe de Estado porque va a la cárcel. La declaración, directa y sin ambigüedades, buscó desinflar una narrativa que, aunque popular en algunos círculos, se sustenta más en temores políticos que en hechos verificables. Para Robledo, la exageración de estos escenarios solo enturbia el ambiente político, alimenta la polarización y, peor aún, impide que el país analice con cabeza fría los verdaderos dilemas estratégicos que enfrenta. Según él, lo que se necesita es sensatez y prudencia, no alarmismo ni teorías conspirativas. La firma de la Ruta de la Seda, ¿una traición o una oportunidad? La Ruta de la Seda es una iniciativa global de infraestructura y cooperación económica promovida por China, que busca fortalecer la conectividad comercial entre Asia, Europa, África y América Latina. Para algunos analistas, la participación en este proyecto representa una oportunidad de inversión y modernización para países en desarrollo; para otros, una jugada geopolítica arriesgada que podría deteriorar las relaciones con Estados Unidos, tradicional aliado de Colombia. Al confirmar su intención de sumarse a esta iniciativa durante su visita oficial a China, el presidente Petro recalcó la soberanía de Colombia para decidir con quién establece alianzas. Tanto América Latina como Colombia somos libres, soberanos, independientes. Y las relaciones que establecemos con cualquier pueblo del mundo, al norte, al este o al oeste o al sur, deben ser en condiciones de libertad, de igualdad, afirmó con tono firme. Estas palabras, aunque cargadas de un discurso sobre independencia nacional, encendieron alarmas en ciertos sectores políticos y económicos que temen una eventual represalia diplomática o comercial de Estados Unidos. Sin embargo, figuras como Robledo invitan a observar con cuidado el desarrollo del acuerdo y no sacar conclusiones anticipadas. Una voz crítica que pide mesura. Robledo, quien ha sido opositor tanto de gobiernos de derecha como de izquierda, no ocultó su preocupación por lo que considera una actitud impulsiva en algunos sectores del debate público. Para él, hablar de golpes de Estado o de intentos de reelección encubierta no solo es irresponsable, sino que también banaliza temas de altísima gravedad institucional. Seguir con ese cuento es, a mi juicio, un mensaje equivocado en el debate político, insistió el exsenador. En su opinión, el país necesita más serenidad para discutir temas de trascendencia internacional como este, y menos emociones desbordadas o discursos extremos que solo buscan agitar a la opinión pública. Lo mismo nos toca hacer con esto, dijo en referencia al acuerdo con China. Tener paciencia y esperar para ver qué pasa. Además, Robledo recordó que cualquier acuerdo internacional de esta magnitud debe pasar por el legislativo colombiano antes de ser ratificado, lo que le da al Congreso la oportunidad de revisar, debatir y aprobar, o rechazar, sus términos, ofreciendo un mecanismo institucional de control que desmiente la idea de un viraje autoritario. Estados Unidos, China y la soberanía colombiana. Uno de los elementos más delicados del debate tiene que ver con la posición que asumirá Estados Unidos ante la posible firma del acuerdo con China. Colombia ha sido tradicionalmente uno de los principales aliados de Washington en América Latina, y para muchos analistas, un acercamiento económico a Pekín podría tensar esa relación. No obstante, Robledo hizo un llamado a no caer en la trampa de creer que Colombia debe pedir permiso para ejercer su soberanía. De la misma manera en que el gobierno de Colombia debe ser respetuoso en sus relaciones con Estados Unidos, con la China y con los otros, esos mismos países también deben ser respetuosos de la soberanía e independencia nacional de los colombianos, comentó con claridad.
Uno no tiene que revolver las diferencias políticas y convertirlas en diferencias económicas, agregó, al referirse a la necesidad de separar las ideologías del pragmatismo en las relaciones exteriores. Yo espero que en eso Petro sea bien sensato porque no tiene sentido tratar las cosas de otra manera. En otras palabras, para Robledo el problema no está en firmar acuerdos con países como China, sino en hacerlo sin un análisis riguroso de sus implicaciones a largo plazo. Asimismo, advirtió que sería un error estratégico iniciar pleitos innecesarios con Estados Unidos, pero recalcó que eso no significa renunciar a establecer nuevas alianzas si éstas benefician al pueblo colombiano. ¿Qué está realmente en juego? La adhesión a la Ruta de la Seda no es simplemente una firma simbólica. Representa una redefinición en la orientación económica de Colombia y puede tener efectos profundos en áreas como la infraestructura, el comercio, la tecnología e incluso en la política exterior. Por ello, Robledo subraya que la discusión debe centrarse en los verdaderos impactos que esto puede tener sobre la economía nacional, la industria local y el empleo. También señaló que no se puede ignorar la creciente influencia de China en América Latina, un fenómeno que ya se está consolidando en países como Argentina, Perú, Ecuador y Brasil. Para él, Colombia no puede quedarse atrás, pero tampoco puede lanzarse sin paracaídas. Colombia tiene la libertad de firmar los acuerdos que quiera, siempre y cuando estos sean para el beneficio del pueblo, puntualizó. Una advertencia a tiempo. Finalmente, Robledo dejó claro que si en algún momento se llegaran a presentar intenciones autoritarias reales por parte del gobierno, el país tendría los mecanismos institucionales, sociales y jurídicos para responder. Pero mientras eso no ocurra, insistió, no hay razones para encender alarmas innecesarias. El día que haya que hablar de un golpe de Estado porque hay señales reales, pues se hablará. Pero por ahora, eso no es más que una distracción en el debate, sentenció. Reflexión final, ¿hacia dónde vamos como país? El debate sobre la Ruta de la Seda no es solo una discusión sobre geopolítica, sino también una oportunidad para que Colombia reflexione sobre su modelo de desarrollo, sus prioridades en política exterior y su papel en el mundo globalizado. Debe seguir alineada casi exclusivamente con Estados Unidos o diversificar sus alianzas estratégicas. Está preparada institucionalmente para evaluar acuerdos internacionales con responsabilidad y sin prejuicios ideológicos. ¿Sabrá mantener su soberanía sin caer en provocaciones externas o internas? Estas son las verdaderas preguntas que deberían estar en el centro de la conversación nacional. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que firmar la Ruta de la Seda traerá beneficios o riesgos para Colombia? ¿Crees que este tipo de decisiones deberían generar tanto miedo como algunos sugieren? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal para más análisis y recuerda que en Voces del Poder siempre te contamos lo que otros callan. Nos vemos en el próximo vídeo.